primer franquismo, España era una inmensa prisión. Los presos que había en las prisiones eran obreros especializados y obreros en general. El proletariado fue muy castigado. Entonces, estos obreros especializados, que eran de CNT, que eran de UGT, Franco tuvo que sacarlos de las cárceles. No daba España ni siquiera para mantenerlos, y por otro lado había que reconstruir. Creó un corpus jurídico penitenciario para sacar a todos esos obreros especializados de las cárceles y traerlos a los tajos. Lugares con vocación siempre temporal, lo que se llamaba cárceles sin rejas. Andrea Olea, ¿a quién escuchamos? Es Silvia García Rey, responsable de Memoria y Patrimonio de la Asociación Chozas de la Sierra. Con ella quedé a pocos kilómetros del pueblo madrileño de Soto del Real, a los pies de un gran puente de piedra por el que pasa una vía férrea ahora en desuso. Es un puente que esconde un secreto. Yo vivo en una de las urbanizaciones pegadas al puente de los 11 Ojos y todos los días de mi vida paso por debajo del puente. Pero nunca teníamos, ni yo ni muchísimos vecinos, idea de que esto se había construido con trabajos forzados. El puente se encuentra en una zona agraria tranquila, sobrevolada por los buitres y los cuervos, por la que pasa de vez en cuando algún coche, algún tractor. A unos 200 metros del puente hay una finca cerrada con una valla y dentro se ve apenas un puñado de ruinas y ningún cartel que indique de qué se trata. Es lo que queda del destacamento penal de Chozas de la Sierra. ¿Qué es un destacamento penal? Los destacamentos penales, como contaba Silvia, eran cárceles sin rejas. Fueron creados por el franquismo como campos de trabajo forzado para vaciar las prisiones que estaban saturadas y utilizar a los presos para la construcción de infraestructuras como puentes, pantanos o vías férreas. Has dicho campos de trabajo forzado. ¿Estamos hablando de campos de concentración? No exactamente. Hubo campos de concentración franquistas para los prisioneros de guerra, pero esto eran campos de trabajo a los que el régimen enviaba a decenas de miles de reclusos, muchos condenados a muerte, a cambio de conmutarles sus penas. El objetivo oficial era uno: redimir. Se les veía que habían sido ellos los destructores de España y había que reconvertirlos. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. En el año del 50 aniversario de la muerte del dictador, a unos días del Día de la República, hablamos de un capítulo poco conocido de la represión franquista. El del trabajo forzado, la mano esclava del franquismo. Hablamos de quienes reconstruyeron este país roto por la guerra civil con su sangre y sudor y a veces con su vida. En junio de 1937, un real decreto firmado por Francisco Franco sentó las bases de un doble sistema de trabajo esclavo en España. El derecho al trabajo que tienen todos los españoles como principio básico declarado en el punto 15 del programa de Falange Española Tradicionalista y de las JONS no ha de ser regateado por el nuevo Estado a los prisioneros rojos, quienes olvidaron los más elementales deberes de patriotismo. Conocemos bien los nombres de Auschwitz, Mauthausen o Dachau, incluso el de Argel-sur-Mer, donde los franceses enterraron a los republicanos. Pero conocemos mucho menos los de casi 300 lugares de nuestro país donde se calcula que 1 millón de personas fueron encerradas, maltratadas y condenadas a malvivir en condiciones deplorables. Y en muchos casos a trabajar hasta la enfermedad y la muerte. Distintos modelos de campo de trabajo donde se conmutaban penas de cárcel a presos políticos, a presos comunes o se encerraba desafecto al régimen, con cuyo sudor Franco reconstruyó y modernizó el país que él mismo destruyó. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Dejadnos recordar esos trabajos forzados de sangre y dolor que sirvieron para construir los famosos embalses del franquismo, por ejemplo, o el Valle de los Caídos, ahora de plena actualidad por el debate sobre qué hacer con él. Pobre amor. Andrea, ¿a quién hemos escuchado? ¿Quién te explicaba que el franquismo hablaba de redimir a miles de personas? Es el historiador y arqueólogo Fernando Colmenarejo, que ha dedicado 8 años a estudiar el destacamento de Chozas de la Sierra y los otros 10 destacamentos que entre 1943 y 1950 trabajaron en el ferrocarril directo Madrid-Burgos.
70 kilómetros de vía desde Chamartín hasta Gargantas de los Montes, levantados la mayoría por presos políticos. Como explicaba Fernando, el trabajo forzado bajo el régimen nacional católico tiene una importante dimensión religiosa. De hecho, se gestionaba a través del Patronato de Redención de Penas por el trabajo de Nuestra Señora de la Merced, con ese objetivo de redención, de expiación de culpas y de conversión del enemigo rojo derrotado en la guerra. La Iglesia siempre dispuesta a salvar nuestra alma. ¿Y cuando hablamos de trabajo forzado nos referimos a mano de obra esclava? No era mano de obra esclava como tal, los obreros tenían sus 8 horas de trabajo diario y cobraban un pequeño jornal por ello. Pero sí, eran trabajos físicos durísimos, cargando materiales pesados, picando piedra y además no tenían posibilidad de elegir. El régimen los destinaba y ellos acataban. Silvia pudo hablar con el hijo de uno de los penados, Juan, que recuerda cómo era la jornada de su padre y los otros reclusos. A los presos los sacaban por las mañanas, los formaban en filas y los llevaban al desmonte 25 que entonces estaba construyendo. Era una trinchera de a lo mejor 1 kilómetro o 2 de larga o 3 y tenía una profundidad de más de 25 metros. Como aquello era tan tremendamente alto, había unas senditas que por allí los pobres iban andando como cabras para coger los pistones y el uno ponía, el otro picaba. Y cuando esa profundidad tenía lo que ellos que respondían, le metían los cartuchos de dinamita y reventaba y toda esa piedra. Luego las condiciones de vida dentro de los destacamentos también eran muy duras. En el de Chozas de la Sierra no se aprecia a simple vista cómo eran sus instalaciones porque solo quedan unas pocas ruinas, pero acompañadme dentro del recinto y Fernando nos lo cuenta. Ten en cuenta que en la sierra, los años 40 y los años 50, los inviernos eran muy duros y los veranos eran muy calurosos. Y si tú estudias la arquitectura punitiva, pues vemos que efectivamente es unas estructuras que de alguna manera pues no reunían unas condiciones de higiene. Si a esto le sumamos que en algunos de estos destacamentos había entre 170 y 200 penados, pues claro, que tenían que dormir con literas y demás, o incluso en los servicios. Y no digamos ya la alimentación, sobre todo la alimentación en los años 40 al principio. En ese contexto de dureza climática extrema y precariedad material, lo interesante es también ver la vida que surgió alrededor del destacamento, porque los reclusos no llegaron solos. Muchas de las familias, en un ambiente tan asfixiante como era el de posguerra, donde las familias de los presos políticos fueron muy maltratadas, muy denostadas, muy ninguneadas, muchas de ellas ya no tenían nada que perder y ellas tampoco tenían qué hacer. Ellas eran lavanderas, eran costureras, eran sirvientas. Entonces ellas venían con el marido y unas venían y se llamaban a las otras. Y así en los pueblos y en los chabolares en torno a los destacamentos se crearon microsociedades muy particulares con sus redes de apoyo mutuo entre vecinas y de solidaridad entre presos, que por ejemplo se ayudaban los unos a los otros a construir las chabolas. Bueno, como se ve en la película de la que hablamos en este programa, el 47. Exactamente. Y también tenían sus celebraciones populares como concursos de baile y canto o iniciativas sociales como una escuelita para que los chavales aprendieran gracias a gente como Gregorio. Gregorio, en su caso, era un señor que iba al Tajo. Era un preso político que iba al Tajo, igual que los otros. Pero después a los niños y a todos los presos adultos que querían aprender, les daba clase. No te olvides que en España, esa época, el conocimiento era atroz. La gente quería aprender, la gente quería salir de la miseria y decía, el primer combate que tenemos que hacer es el de la educación. Y también la vida, abriéndose paso como podía. El nacimiento de bebés debajo del puente. Eso nos abrió las entrañas, eso se nos abrieron las carnes. Entonces, en las condiciones antihigiénicas e infames, llenas de chinches, de una chabola, de repente encontramos una bebé. Y a continuación encontramos unos pocos días después otro bebé. Descubrieron que allí nacieron varios bebés y que también hubo niños que llegaron ya mayores a los destacamentos donde conocieron a sus padres presos. Es el caso de Juan o de Jerónima, que de anciana lamentaba el tiempo perdido de esa infancia que no tuvo con su padre y le decía a Silvia que... Yo puedo perdonar todo. Puedo interpretar lo que sufrió mi madre, lo que sufrió mi padre, o la miseria que pasamos, o el hambre que pasé, o los chinches que me picaban cuando dormía en las chabolas. Pero lo que no perdono es que me hayan robado la niñez. El sistema de destacamentos penales se alargó más de 40 años y no fue solo una estructura militar represiva, también implicaba una estructura empresarial. Que son la tercera pata de este trinomio: Estado, cárcel, represión.
y economía del país. Empresas constructoras afines al régimen que conviven y dan trabajo y levantan sus beneficios y su rentabilidad económica con mano de obra forzada. Fernando me contaba que el último destacamento cerró en 1981, ya en plena democracia, y se usó para construir, alucinad, chalets de lujo en Mirasierra. Se iban a construir un sistema para la clase media y después se desvirtúa ello. Y al final, de hecho, tienen un conflicto de alguna manera con una parte de la administración, la empresa Jubán. Oiga, usted nos ha dicho en la documentación que va a construir estos chalés, cogido al sistema de reducción de penas por el trabajo, pero resulta que los chalés no son en estas condiciones. No hacen infraestructura pública, sino chalets de lujo en destacamentos, que a mí también me ha sorprendido muchísimo el dato, que siguen vigentes hasta el año 81, el último. Las grandes empresas aprovechando además cualquier oportunidad para explotar y sacar tajada. Para que no se pierda lo que ocurrió allí, Silvia ha publicado un libro con su asociación y ayuda de familiares de los trabajadores que recoge la historia de los destacamentos de Chozas de Sierra en Soto del Real y del vecino Las Jarillas en Colmenar Viejo. El libro se llama Cuando las piedras hablan, así que bueno, subí a lo alto del puente de los 11 Ojos y caminé por las vías, por las que el tren no pasa desde hace mucho tiempo. A ver qué me contaban las piedras. ¿Y qué te contaron? Que para que nos hablen tenemos que escuchar, prestar atención y no olvidar. Lo recuerda de forma sutil un poema anónimo escrito en uno de los pocos muros que quedaron en pie del destacamento de Chozas. Estos muros, hoy ruinosos, rodeados de misterio, no son de un castillo famoso, ni tampoco de un monasterio. No tienen fama ni gloria, ni recuerdos de su historia, mas son testigo elocuente y evocan, enmudecidos, los duros tiempos vividos en la construcción de este puente. El poema original, por cierto, se perdió y ha sido reconstruido a partir de los recuerdos de los niños, hoy mayores, que años después jugaron en los alrededores del destacamento ya convertido en ruinas. Qué necesarios todos los trabajos de memoria para recuperar historias como esta. Gracias, Andrea, y gracias a Silvia, a Juan y a Fernando por no permitir que se pierdan. Solo recordar que hay otros destacamentos penales muy bien conservados, como el de Bustar Viejo, que son visitables y sirven para entender cómo fue la vida allí. Para entender mejor la dimensión del trabajo forzado y la arquitectura represora franquista durante la Guerra Civil y la dictadura, hemos invitado a alguien que la ha estudiado en profundidad y por todo el país. Quiero mantener esa esencia que nunca deberemos perder. Poder aparcar la paciencia, que es la ciencia de joven correr. Pero ya Y que además pertenece al grupo que estamos escuchando, Excomunión. Es el historiador Juan Carlos García Funes, autor de Desafectos, batallones de trabajo forzado en el franquismo, publicado con la editorial Comares, e investigador del Fondo Documental de la Memoria Histórica en Navarra, de la Universidad Pública de Navarra. Juan Carlos, crudos días. Crudos días. ¿Se sabe cuántos trabajadores forzados hubo durante la Guerra Civil y el franquismo? Pues es muy difícil saber las cifras, y a lo más que hemos podido llegar es a hacer, digamos, como fotografías anuales de cuántas personas estaban inmersas en los dos grandes sistemas de trabajo forzado que había, vinculado al sistema de campos de concentración y al sistema penitenciario, del que sobre todo habéis hablado ahora con el tema de los destacamentos. Entonces tenemos como momentos, coyunturas, meses, años donde podemos saber cuánta gente estaba trabajando, pero muy difícil saber el cómputo total de personas. Y en esos momentos que conocéis, ¿qué cifras hay? ¿Cuál Pues, es el contexto y cuál es la fotografía? Uno de los momentos de máxima, digamos, movilidad de cautivos al trabajo es en abril del 39, también no es casual, con el fin de la guerra, que en torno a los 100.000 prisioneros de guerra estaban insertos en batallones de trabajo forzado dentro a las órdenes de la Inspección de Campos de Concentración y por tanto, del ejército franquista. Ya empezaba también a surgir el sistema de la redención de penas, del que habéis hablado, pero todavía tenía poquitos, no llegaban a unos 5.000, luego irá en ascenso. Entonces esos son como los picos más
grandes puntuales. Claro, si uno sumase todos los años, pues iríamos sumando cientos de miles de personas, no sabemos hasta qué punto. Cientos de miles. ¿Y por qué es tan difícil conseguir la información? Pues porque por una parte, al ser tan grande el fenómeno, es muy difícil el trabajo de pico y pala, permítame la metáfora, con los archivos. Es bastante complicado. Ha costado muchos años, a través de investigaciones y de movimiento memorialista, de presionar para acceder a conocer documentación. Cada vez hay más información disponible, pero es muy dispersa, muy fragmentaria. Para la guerra es muy complicado también seguirle el rastro. Entonces hay una conjunción de factores de lo inmenso del problema que tenemos delante, y una cuestión archivística y por supuesto, de voluntad política. ¿Y el franquismo también destruyó pruebas? ¿Quiso que no se supiera lo que había hecho? Pues a veces cabría pensar que lo habrían hecho, pero cuanto más reflexiono sobre la cuestión, más veo que el convencimiento absoluto de la bondad de lo que estaban haciendo hacía que no ha habido tanto una gran desaparición de documentos de este tipo, sino que muchas veces ha sido el propio deterioro, la despreocupación. De hecho, allí puedes ver documentación que hablan de tener en un piso amontonados millones de documentos relacionados con el trabajo forzado, y que se les estaban hundiendo. Aquí en Madrid se les estaban hundiendo los cimientos del piso donde tenían almacenado, y había pues 2 militares jubilados ordenando documentación. Es decir, más casi despreocupación, pero muy convencidos de que lo que hacían estaba muy bien. Qué imagen más poderosa. Sí, desde luego. El peso de la memoria derrumbando el edificio precisamente por querer dejarlo en el olvido. Para entender bien el fenómeno, antes hemos visitado un destacamento penal, pero durante la Guerra Civil y el franquismo hubo ese segundo sistema de trabajo forzado, los batallones formados por los desafectos, en los que tú te has especializado. ¿Cuál era la diferencia y cómo funcionaban cada uno? Bien, pues como bien habéis dicho, el origen del trabajo forzado en general es que el decreto, ¿no?, que le pone una especie de suelo legal a la utilización de los cautivos, ¿no? Con esa ironía de no vamos a regatear el derecho al trabajo que le estamos dando a todos los españoles, pues evidentemente ellos los cautivos también, ¿no? Entonces el fenómeno comienza muy ligado a la guerra. Es el propio ejército que va haciendo prisioneros, el ejército franquista va haciendo prisioneros en los frentes, va habilitando un montón de espacios o creando nuevos campos de concentración donde va almacenando, tal cual, almacenando los prisioneros de guerra. Pero ellos sabían muy bien que había prisioneros de guerra a los cuales podrían, digamos, darles un arma para estar luchando con su ejército. Entonces esos los consideraron afectos al régimen, tras, imaginaos, interrogatorios, etcétera, en comisiones de clasificación, a los que saben que pueden recuperar para el esfuerzo de guerra, los incrustan en su ejército, pero saben que hay un gran volumen de los que llamaron desafectos, es decir, no, estos son convencidamente republicanos, antifascistas, y estos son a los que evidentemente ellos decían no los vamos a tener aquí en los campos de concentración mientras nuestros valerosos soldados están muriendo por nuestra causa, ¿no? Entonces van a contribuir a nuestra victoria a través del trabajo, y entonces a los desafectos los integran en esos batallones de trabajadores que están funcionando durante toda la guerra y después. Luego hay un añadido, permitidme, que es cuando acaba la guerra cabría preguntarse, acabada la guerra, si ya no hay prisioneros, ¿por qué continuó este sistema de trabajos hasta principalmente el año 42, pero también hasta el 45, incluso alguna unidad hasta el 48? Porque esta lógica de clasificar por la desafección política la aplican con aquellos soldados jóvenes que iban a hacer la mili una vez acabada la guerra, o que habían hecho la mili con la República y decían, esto no se considera, tú tienes que hacer la mili con Franco. Pero como cuando cuando los miden, los tallan a los soldados para ser reclutados, ya saben por sus informes que son desafectos a lo que llamaban el glorioso movimiento nacional, tú no vas a jurar bandera ni vas a hacer una mili normal, tú vas a ir a batallones disciplinarios de soldados trabajadores. Y entonces hay una continuidad del sistema de campos de concentración vinculado al servicio militar, con muchos jóvenes que su mili fue estar 2 años trabajando, haciendo carreteras, haciendo cualquier tipo de construcción para el ejército. Y luego en el 38, ya brevemente, es el sistema de redención de penas que, como ha habido un trasvase de cautivos desde los campos a las cárceles, cuando empiezan a poner altas condenas, como bien habéis explicado, con gran fundamentación ideológica católica, como habéis dicho, se genera el sistema de redención de penas que, no, digámoslo, es que está hasta 1995 que aparece el Código Penal de la democracia, lo que cabría preguntarse 20 años muerto Franco porque la democracia consideró que todavía podía seguir funcionando con un sistema creado en el 38 con gran inspiración religiosa. Con lo que estás explicando, Juan Carlos, entiendo mejor, o un poco mejor, la historia de mi abuelo, que según sabemos pasó 7 años haciendo trabajo forzado y bueno, parte de ese tiempo estuvo en una especie de segunda mili del franquismo. Es una historia que tú no conocías mucho y que has descubierto recientemente.
La he descubierto, bueno, le preguntaba ayer mismo a mi madre, porque íbamos a hacer este programa y sabía un poco de todo esto, pero no era algo que le hablara mucho, no se hablaba en la familia, ya de mayor, sí que, bueno, se peleó para que se le reconociera parte de ese paso por esos campos de trabajo forzado y la verdad que a día de hoy sabemos poco, que fue reclutado fue apresado por el ejército franquista y fue llevado de campo en campo. Él hablaba de Granada, de las Alpujarras y también de Guadalajara y de que pasaba mucho frío y de que en las lentejas había bichos. Y ayer encontrasteis un papel de todo esto. Sí, bueno, mi madre me envió el reconocimiento de la Junta, aparte de ese tiempo en el que se puede demostrar que él estuvo preso haciendo trabajo forzado. Y volviendo a esa redención católica de la que hablabas, la Iglesia tuvo un papel esencial en el entramado ideológico sobre el que se justificó este sistema de trabajo. Ya hemos hablado antes del Patronato de Redención de Penas de Nuestra Señora de la Merced. Juan Carlos, ¿cómo se adoctrinaba o cómo se intentaba adoctrinar a los presos? Pues es que es muy muy interesante porque viéndolo a nivel como un poco de vista de pájaro, el Franco supo muy bien cómo repartir, digamos, entre lo que llamamos las familias del régimen, responsabilidades, ¿no? Así como le dio a Falange el tema de propaganda, a la Iglesia Católica le dio el sistema penitenciario, rompiendo con toda la modernización que había habido en el periodo republicano con el tema de las cuestiones, el papel de Victoria Kent, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que le entrega el control, pues en vez de con funcionarios de prisiones, etcétera, pues religiosos, vigilando, etcétera, ¿no? Pero si nos vamos a la estructura principal del trabajo forzado, este patronato, hay una gran fundamentación ideológica que lo que viene a plantear es: como a ti te reuniste con gente de mala calaña que te dio malas ideas marxistas, etcétera, tú lo que necesitas es la individualidad de la cárcel, de la celda, para ser un buen español, un buen padre de familia, y vinculado a esto es el trabajo, porque había una ideología principal de redisciplinar a la clase trabajadora que se había estado sindicando, había estado haciendo huelgas con aspiraciones revolucionarias, y viene a ser una llamada al orden a decir, no, el trabajo abnegado para España, para Franco, con Dios, y hay una equiparación de la ideología con el delito y el delito con la pena, con la expiación religiosa a través de la redención. Igual que rezando expiar los pecados, con el trabajo, digamos, expias tu pena porque tú has hecho una afrenta. Ellos hablaban de quienes habían olvidado los más elementales deberes de patriotismo. Eran los que tenían que reconstruir lo que habían destruido, también con una lógica de: vosotros tirasteis un puente, ahora lo reconstruís. Vosotros tirasteis iglesias, las quemasteis, ahora las reconstruís. Y así, pero bueno, más que reconstrucción terminó mucha nueva construcción para toda la dictadura. Claro. ¿En qué casos se considera a día de hoy que eran mano de obra esclava y en cuáles no? A ver, hay de fondo un debate historiográfico profundo también que solemos insistir en separarlo de la esclavitud, pues por no darle una carga peyorativa de gravedad, es decir, era tremendamente grave igual, pero no había una esclavitud como la conocemos históricamente, de la compra y la venta del individuo. Sí. O sea, para no equipararlo a esa realidad, pero claro, eso no significa que las condiciones fueran iguales, igualmente dramáticas, ¿no? De ahí un poco la separación, pero si lo ves a lo mejor a un nivel de darle un contexto político, pues la lógica es la de: yo cojo estos individuos, estos cuerpos, los hago míos, los meto en campos de concentración, en cárceles, los uso hacia donde quiero, para donde quiero, con mis criterios económicos, mis criterios políticos, hacia donde me intereses. Entonces, podría haber políticamente una equiparación. Históricamente lo separamos por esa cuestión de una realidad también, pues, tremendamente grave que todavía en el mundo seguimos presente, ¿no? Intereses políticos e intereses empresariales. Recordemos que estos reclusos eran mano de obra barata para empresas que aprovechaban para construir a bajo coste. Aquí lo hemos contado varias veces, ¿no? La relación entre el franquismo y algunos de los oligarcas afectos al régimen. Pero vamos a recordar cuáles fueron las principales beneficiadas y qué relación tenían con el franquismo. Pues, si bien con el sistema concentracionario el aporte empresarial es un poco menor, porque el gran beneficiado era el propio Estado a través del ejército, pudiendo hacer todas las necesidades de guerra o las necesidades de posguerra, como grandes fortificaciones y demás, pues aparece pequeña empresa pues con contratas, transporte, materiales, etcétera. Pero con el sistema penitenciario es donde entran en juego grandes constructoras, grandes hidráulicas, en el cual nos podemos encontrar muchas empresas tipo Banús, Carbones Asturianos, Constructora Naval, Dragados y Construcciones, en fin, o sea, Cementos Portland,
muchas empresas... Las grandes constructoras siempre están ahí, sí, claro. Sí. Es decir, que se beneficiaron enormemente de algo que es clave para entender ese momento, que es, pensemos en la cantidad de muertes fruto del propio conflicto de la guerra, pensemos en todos los asesinatos, las ejecuciones, cuántas personas, sobre todo hombres, mano de obra, está en las cárceles. Claro, hay un momento relacionado económicamente con una cuestión de disponibilidad de mano de obra. Pasa durante la guerra, pero también durante la posguerra. También, como habéis dicho al principio, mucho trabajador especializado, porque no solamente tareas de peonaje. O sea, afinaban al punto que necesitaban un tornero fresador y sabían que estaba en tal campo de concentración, lo pedían porque lo necesitaban concretamente para una industria concreta. O sea, es decir, se iba a lo grande y se afinaba muchísimo. Entonces nos encontramos grandes construcciones, por ejemplo el canal del Bajo Guadalquivir, con unas dimensiones inmensas de movilización para la construcción de trabajadores, claro, que venían de estar en las prisiones a los que se les ofrecía salir, entre comillas, claro, bueno, pues claro, también tú sabes que en la cárcel vas a estar entre tuberculosis, enfermedades, los castigos de quienes te vigilan, pues decían, bueno, pues... Por lo menos ahí estoy al aire libre. Estoy al aire libre, en algunos casos incluso durmiendo a la intemperie, o sea que literal. Hemos comenzado con el de Soto del Real, pero destacamentos y batallones de esclavos hubo por todo el país. En tierras de Castilla, Navarra, Aragón y Cataluña se ha construido el pantano del Ebro, y el vecindario de los 11 ayuntamientos del Partido Judicial de Reynosa acoge con el mayor entusiasmo la llegada de su excelencia el jefe del Estado, que acude para dar paso a las aguas aquí reguladas. Con el ministro de... Esos famosos puentes, los embalses de Franco, las carreteras y hasta los aeropuertos. Irene Valiente, crudos días. Crudos días, así es. En este macabro reguero de trabajo forzado hay casi cualquier tipo de infraestructura moderna. Desde 1939 hasta finales de los 50, miles de prisioneros se dedicaron a construir puentes, túneles y vías para el ferrocarril por toda España. Solo entre el 39 y el 40, el número de forzados superó los 9.000. Por varias de esas zonas aún pasan los trenes, aunque la mayoría se han desmantelado o se han convertido en vías verdes. Pero también pasó con infraestructuras aún más modernas. Eso es, en el aeropuerto de Santiago de Compostela trabajaron unos 2.000 presos políticos durante una década. En Lavacolla, una aldea de 150 habitantes a 10 kilómetros de la ciudad, por donde hoy pasan 500.000 de peregrinos al año, malvivían entonces cientos de esos desafectos que cimentaron las pistas bajo las que, según vecinas de la zona, hoy se esconden fosas comunes de fusilados y de quienes no soportaron las condiciones de vida. Y al menos en ese caso se ha intentado no olvidar, porque la agrupación cultural Ogalo está realizando ahora una ruta sobre memoria histórica en la zona. La web de AENA recoge que el hoy llamado aeropuerto de Santiago Rosalía de Castro fue construido por trabajo forzoso, y hay un monolito a la entrada de la aldea que recuerda a los republicanos presos en el campo de concentración de Lavacolla. Y también a los vecinos forzados a trabajar en los mismos campos, como ocurrió en Peinador, el aeropuerto de Vigo, donde miles de vigueses, y especialmente de los pueblos de Mos y Lavadores, eran obligados a trabajar allanando las pistas en jornadas de las que solo los afectos al régimen podían librarse, eso sí, poniendo dinero. ¿Hubo especial concentración de campos de trabajo en ciertas zonas? Sí, la región que más acumuló fue Andalucía, también debido a su mayor extensión territorial. Además, allí se calcula que existieron 55 centros de reclusión para unas 100.000 personas que levantaron infraestructuras de todo tipo. En el de Las Arenas, en Sevilla, hubo unos 300 reclusos a principios de los años 40, la mayoría personas sin hogar, sin papeles o pobres en general, que habían retirado de las calles de Sevilla. Murieron más de la mitad de ellos. En la misma provincia existió el del Colector, donde más de 500, esclavos del franquismo, construyeron el desagüe municipal de Heliópolis. El primero es hoy un edificio en ruinas, del segundo no queda ni rastro. Y háblanos de Cádiz, que se lleva la palma del trabajo forzado en esa época. Sí, porque hace 60 años que se terminó de construir el canal del Bajo Guadalquivir, que sirvió para llevar agua de riego a grandes latifundios de las provincias de Sevilla y Cádiz. Pero se le conoce como el de los presos, porque fueron miles de republicanos los que comenzaron a abrir con sus palas esa zanja de 148 kilómetros. De hecho, desde 1938 hasta 1944, unos 30.000 prisioneros fueron trasladados solo a la provincia de Cádiz, aunque la mayoría acabaron en el campo de Gibraltar, donde hubo 40 batallones destinados a un plan para fortificar el estrecho y evitar incursiones. Qué barbaridad de cifras, ¿eh? Son mareantes. Y hubo trabajo forzado también en otras fronteras, porque igual que en el sur, desde el inicio de la Guerra Civil,
Los sublevados se obsesionaron por convertir los Pirineos en una barrera infranqueable. Por eso se crearon también batallones de presos para levantar cientos de fortificaciones de hormigón en sus laderas y valles. Y por supuesto no podía faltar la que fue la gran bandera de ingeniería civil que agitó el franquismo hasta la saciedad. Los embalses se inauguraban además a bombo y platillo en actos rimbombantes. Como el del pantano del Ebro que escuchábamos al comienzo de este repaso. O el gran emblema de los trabajos forzados durante el franquismo en la Comunidad Valenciana. Puerto de Contreras, en el límite de la provincia de Valencia, acompañado del ministro de Obras Públicas y de representaciones de los 17 partidos judiciales, llega su excelencia el jefe del Estado español, que se dispone a inaugurar el pantano del Generalísimo. Para terminar de construir el que ahora es el embalse de Benajever, en los años 40 se creó un destacamento penitenciario por el que pasaron 600 represaliados. Y ya lo sabéis porque además lo contó Rocío Gómez en un precioso documental de carne cruda llamado Valle de los Caídos, la cara oculta. El monumento franquista por excelencia también fue levantado con manos de presos que vivían en condiciones lamentables. ¿Qué espacio tiene esta vivienda aproximadamente? Esta tiene unos 4 metros cuadrados. ¿Sabéis cuánta gente vivía en cada una? ¿Sabéis cuánta gente vivía en los campamentos? No lo sabemos porque no hay ninguna documentación al respecto. Es difícil ya saber cuántos presos había en los destacamentos, variaba mucho. Aquí sabemos que había entre 150 y 200 presos, dependiendo del Gracias al trabajo de los arqueólogos sabemos que el poblado de Banús tenía el doble de la extensión que el destacamento. Calculan que habría 60 estructuras más o menos, casas de entre 4 y 9 metros cuadrados. El espacio, por ejemplo, para dormir, para que te hagas una idea, ¿sí?, era pequeño incluso para mí, que mido 1,56. Un documental en el que visitamos las excavaciones de los poblados que se levantaron para las familias de los trabajadores presos y libres que levantaron el Valle de los Caídos, hoy tan en boca de todos. Irene, gracias. A vosotras. Juan Carlos, ¿tú qué casos destacarías, aparte de los que hemos contado? ¿Hay alguna infraestructura concreta que a ti te llame especialmente la atención, que simbolice de manera especial este trabajo forzado? Coger alguno muy concretamente, claro, el de la Basílica, el de la construcción del Valle de los Caídos, Cuelgamuros, lo es por el simbolismo que le dio el régimen desde un comienzo y por el volumen, ¿no?, también de trabajadores forzados. Lo que pasa es que muchas veces bajo esa gran cruz se nos pierde un poco de vista la inmensa cantidad de personas movilizadas a trabajar en sitios con los cuales transitamos todos los días. Entonces a veces lo cojo como ejemplo de que el propio régimen nos quiso poner, digamos, ahí como esa especie de espada clavada en el centro de la península para que todos miremos hacia allá, pero nos quedamos un poco a veces obnubilados con su propia enormidad y no vemos que a lo mejor el cuartel de la Guardia Civil de al lado de mi casa, en Segovia, donde me crié, pues estaba construido con presos, ¿no? Entonces, un montón de carreteras con las que transitamos todos los días, las fronteras pirenaicas que tienen ahí pues cemento y cemento, de búnkeres que pues vas caminando dando un paseo montañero, ¿qué es esto? Qué curioso, y detrás hay una gran trayectoria de trabajo forzado y sufrimiento. Es decir, está a nuestro alrededor. En realidad a veces simplemente tenemos que saber dónde mirar para encontrarlo, ¿no? Sí. Es tan cotidiano y que lo que hace particularmente dramático el desconocimiento que tenemos, o mucho del que no hay rastro. Por ejemplo, la característica de estos batallones es que existían esos campos de concentración, se organizaban allí, pero salían unidades de batallones de 600, 700, a veces 1000 prisioneros, trabajaban 2 semanas en una zona haciendo todo tipo de trabajo, se iban. Y a día de hoy no podemos seguir el rastro más que el de su existencia, digamos, burocrática, o el testimonio que nos dejaran en su día esos prisioneros forzados, ¿no? Pero materialmente, pues estuvieron cavando trincheras, quitando cadáveres, desactivando bombas, recuperando material de guerra. Todo eso hoy para hoy es invisible, son como grandes trazados en el pasado que tenemos que alumbrar. ¿Y cómo es que hubo destacamentos hasta después de la muerte de Franco? A ver, porque digamos que el franquismo, la redención de penas la transformó en el tiempo. Luego, por ejemplo, a partir de los 40 no solo son presos políticos, también incorpora presos sociales, presos comunes. Y el caso es que parece como se acaba asumiendo tras 40 años de dictadura y una especie de, bueno, al fin y al cabo es trabajo para gente que está cautiva,
otros sistemas europeos pues tienen también sistemas similares, no cargados de esa religiosidad. Entonces yo creo que hay un impasse ahí de tiempo de dejar pasar hasta que aparezca una cosa nueva, una cosa mejor, que no llega hasta el 95 con ese Código Penal. Lo que pasa es que, claro, tiene mucho que ver con la transición política y cómo se hizo, y cómo esto fue una completamente olvidar y mirar adelante, y si algún día lo quieres perseguir judicialmente, pues tienes la ley de amnistía que te dice que todo está prescrito y que no hay nada que hacer. Y antes de esa transición, ¿cómo eran en esos campos, en esos batallones, las relaciones entre los militares y los cautivos? Pues en general, sí, incluso muchos soldados, digamos, no voy a decir normales, ya me entendéis, ¿no? Del propio ejército, sí, sufres el efecto de lo que es estar bajo las órdenes de un militar, la militarización, la disciplina, la jerarquía, el ordeno y mando, el haces esto porque sí. Imaginemos con quienes están prisioneros, considerados el enemigo de todos los males, que nos habéis obligado a sublevarnos, no lo llaman así, ¿no? A levantarnos. Entonces, el papel también de los escoltas que los vigilan y demás, los testimonios son crudísimos de... El famoso, en la memoria está grabado el vergajo, ¿no? Con el látigo con el que los castigaban si no trabajaban, o todo tipo de trabajos a veces vacíos de contenido, con la lógica de tú abres esa zanja y la vuelves a tapar una y otra vez, y cosas así, o castigos tan crudos. Hay uno que en la memoria de muchos prisioneros está clavado como se clavó el alambre en sus hombros, que era estar trabajando las 8, 9 o 10 horas al día con unos alambres en tu espalda cargados de piedras a la espalda. Entonces todo el trabajo lo haces con una especie de mochila de piedras sobre alambres que evidentemente iban haciéndote, horadando tu piel y tu carne. Perdón por la crudeza, pero para que veamos que, que los castigos físicos estaban a la orden del día, y el de no cabe extenuación, porque además ya vendrá otro. Tenemos aquí pues otro prisionero, otro preso que puede venir a suplirte, y nada, baja por enfermedad, y algunas de esas enfermedades también contraídas por las condiciones, pues luego acaban muriendo o en hospitales militares o en cárceles, lejos del trabajo, porque ya, digamos, has sido desechado por tu salud. Esos recuerdos atroces los recoges en el libro, y también incluso los intentos de suicidio de algunos de ellos que no soportan las condiciones. Sí, sobre todo en la fase más de guerra y el campo de concentración, la sensación de desesperanza absoluta, de derrota, claro, durante la guerra no se sabe cuánto va a durar, no sabes si la guerra son 3 meses, 3 años, 30, y entonces también pues esas condiciones físicas y de castigo y de disciplina y de tratar de que ideológicamente pasaras por el aro, etcétera, para muchas personas pues fue tan grave como al punto de querer quitarse la vida, ¿no? O de otra manera, tratar de huir de los trabajos y por fugarte, pues ser disparado o un consejo de guerra, o directamente pues fusilado directamente, muchas veces de forma ejemplarizante. Te capturaban y en el campo de concentración te ponían debajo del palo de la bandera, te fusilaban delante de todos los prisioneros, y así el resto sabía lo que podía pasar. Castigo ejemplarizante. Hay un caso que no hemos mencionado hasta ahora porque queríamos detenernos en él. Un caso que refleja la lucha por recuperar la memoria de estos hombres que fueron violentados, torturados y esclavizados en tantos lugares de España bajo el yugo franquista. Entre 1939 y 1941, un batallón de 2.000 presos republicanos construyó la carretera Igal-Vidangoz-Roncal entre los valles del Roncal y Salazar en el Pirineo navarro. Y podría ser otro ejemplo más de esos cientos de infraestructuras que se levantaron con mano de obra forzada, pero en 2023 una decena de familias interpuso la primera querella colectiva por trabajo forzado durante el franquismo junto a la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina y la asociación Memoriaren Videac. Una querella que la justicia no admitió al considerar que los delitos habrían prescrito. Uno de esos familiares es Valen Esteban. Valen, egunon. Egunon, buenos días. Egunon. ¿Quién era Juan Manuel, tu padre, y cómo llegó hasta ese batallón? Pues mi padre era un joven estudiante de 20 años que primero se va voluntario al batallón Karl Liebknecht, era de ideología comunista en principio, era un admirador de Rosa Luxemburgo, y se apunta a este batallón voluntario, va al frente en la zona de Vizcaya con Villarcayo, en Los Tornos, luego en Villarreal. Ese batallón sufre unas pérdidas terribles, y al sufrir tantas pérdidas ante el enfrentamiento, pues él dice que considera que tiene que vencer al fascismo de la manera necesaria, y decide irse a la Academia de Euskadi. Era un estudiante que ya estaba en tercer grado de ingeniería, lo que hoy sería una ingeniería de minas,
Entonces él decide que necesita cultura militar para poder ganar al fascismo y entra en la Academia de Euskadi. Sale como teniente de la Academia de Euskadi, se incorpora al frente en Vizcaya, en la defensa de Bilbao, y cuando cae Bilbao, en junio de 37, el ejército se va retirando hacia Santander, él se incorpora con el ejército del norte de la República, ahí quedan encapsulados, tienen que tirar al agua todo el material que llevaban, él se monta con otra gente en los barcos, así se lo dicen además sus jefes. También coge la cadera. Y huyen a Francia. Y cuando llega a San Juan de Luz, le retienen la policía francesa, los gendarmes, pero no sé cómo consigue volver nuevamente al Estado español y se incorpora al Frente del Ebro. En el Frente del Ebro entra en el Ejército del Este, allí llega a ser capitán de un batallón de zapadores, desarrolla ahí parte de la guerra y es detenido después de la voladura de un puente cerca de Vic. Entonces él era el capitán de un batallón con comunistas y anarquistas, lo describía, vamos, como muy activo en la zona sobre todo de la retaguardia, y en un momento de esos le detuvieron después de que se hubiera volado el puente. A partir de ahí recorre una serie de cárceles, está en la cárcel de Barbastro, pasa de allí a la cárcel de la Rínaga en Bilbao, lo que llamaban la Tabacalera, después está un poco tiempo en la Universidad de Deusto, que también fue cárcel, y luego pasa al campo de concentración de Miranda de Ebro. Durante todo este tiempo es un sinfín de momentos críticos en los que no sabe si van a llegar a saber toda su historia militar, porque si llegan a saber lo que realmente había sido, pues se temía la pena de muerte, que en varios momentos casi lo pensó. Pero bueno, al final casi se alegró de que le adjudicaran a un batallón de trabajadores simplemente como desafecto al régimen. Y por lo tanto, ya se ha hablado aquí, necesario de una reconversión ideológica, ¿no? Entonces, al final, sin saber a dónde iba, de Miranda de Ebro le montan en un tren, acaba en Pamplona y de ahí le llevan en un camión a Vidango, que es un pueblito de los Pirineos, pequeñísimo, aisladísimo en aquel tiempo, en el que está justo hacia la zona centro de esa carretera que se va construyendo del Roncal al Valle de Salazar. Y ahí es donde se incorpora y está. En ese batallón va a estar año y pico, que luego parte de este batallón se trasladó también a Rentería, a trabajar también en otra carretera, que es la de Oyarzun, a Lesaca. Entonces, estuvieron trabajando en esa carretera en unas condiciones terribles. O sea, ¿Qué condiciones eran esas? Cuéntanos exactamente en qué condiciones trabajaban. Bueno, no sé si técnicamente se podría llamar esclavismo, pero nosotros sí que, desde luego, las condiciones en las que lo estuvieron se podrían ser totalmente similares. No vamos a discutir de quimicismos, pero desde luego el trabajo forzado al que les fueron sometidos está clasificado claramente por la justicia internacional como un delito imprescriptible y un crimen de lesa humanidad. Entonces estuvieron muertos de hambre, mi padre describía que llegaban a desenterrar los tronchos y las raíces de las berzas que dejaban los campesinos del pueblo, los hervían y llegaban a comer eso del hambre que pasaban, comían lagartos. Hubo gente que desenterró una vaca que había muerto por enfermedad y se la comió. O sea, pasaban auténtica hambre, pasaban un frío terrible, un calor terrible. O sea, eran condiciones extremas porque desde luego estuvieron muchos meses viviendo en una tienda de campaña. Mi padre dibujaba muy bien. Y como no, por las cartas que podría escribir a mi madre eran evidentemente censuradas, le decía, vivimos así. Entonces le dibujaba lo que era una tienda de campaña, que luego nos contó una tela con 2 palitos. O sea, ahí lo estuvieron muchísimo tiempo, hubo muchísimas enfermedades, trabajaban de sol a sol, era con un pico y una pala construir una carretera llena de piedras y pedregosa, como se puede ver todavía hoy en día. Y bueno, las condiciones fueron totalmente inhumanas. Y con castigos, hubo muertos, o sea, hubo de todo, hubo enfermedad. Mi padre salió de allí con unas lesiones tuberculosas y luego además, bueno, después de todo ese tiempo que pasó en los campos de concentración, como ya os he contado, tuvo que ir a hacer a la mili para seguir su reeducación a La Coruña. A ti todo esto tu padre no te lo contó en vida, ¿te enteraste? Contó cosas, hombre, que había estado en Vidango, sí contaba. Yo le dije alguna vez si quería volver allí, él no quería volver y tenía lo que sí tenía, describía de Vidango, que era de salir de las cárceles en las que estaba a llegar a Vidango, que era un sitio precioso, él decía, el alma casi se me iluminó. Pero cuando luego vino el frío, el calor y las condiciones que allí sufrió muchísimo. Además, era un sitio totalmente aislado. Dejabas a tu familia, o sea, tú estabas castigado en unas condiciones
totalmente insanas y totalmente aislado. Y psicológicamente para mi padre, luego fue lo más duro, el soportar psicológicamente ese aislamiento, el no saber lo que pasaba con su familia en la posguerra, porque además esto ya se extendió mucho tiempo después de la posguerra. Mi padre no acabó en ese batallón 38, que fue luego a Rentería, hasta final, hasta diciembre del 42, y luego le mandaron a la mili. O sea, era ya bastante después de que había acabado la guerra. Entonces, su familia estaba también muerta de hambre. Mi madre había tenido problemas de salud en el tiempo de la guerra, casi muere, se le había muerto una hija en ese tiempo, o sea, y todo eso estando encerrado allí, aislado, con una comunicación censurada y con una serie de problemas terribles, ¿no? Era una situación totalmente terrible. Y luego, lo único que se salvó, pues que sí sacaron allí una serie de relaciones muy importantes, hicieron amigos, se unieron, eran hombres muy políticos, muy ideologizados, la mayoría, claro. y allí coincidieron gente de todas las ideologías, había anarquistas, comunistas, socialistas, gente nacionalista, y llegaron a crear unas relaciones humanas que fueron muy importantes, se apoyaron entre ellos y así consiguieron. Pero te decía que no conociste en detalle la historia de tu padre hasta después de su muerte, porque tu madre precisamente encuentra una carpeta con documentos. No, la encontré yo, y después de que murió mi madre. O sea, en la casa de mis padres, él tenía unos libros especiales que eran de él, y allí había una carpetita pequeña, pero que tenía como 70, 80 documentos que me ayudaron a montar toda la historia y todo, porque había guardado de todas las cárceles por las que había pasado, las fechas, documentos, o sea, los vales que pedían, ¿cómo se llamaban? Los avales que pedían a los ayuntamientos de buena conducta o de mala conducta, o de que les recriminaban lo que eran. O sea, había guardado copias de casi todo. Entonces había como 80, 90 documentos muy bien guardaditos allí, y luego, bueno, que contaban parte de la historia de esos centros. Y luego las cartas han sido muy importantes, que mi madre, lo que sí me dio mi madre fueron todas las cartas que se habían escrito antes de morir, porque eran cartas de amor en realidad, porque tampoco podían expresar mucho más, pero allí se podían leer bastantes cosas. Entonces eran más de 300 cartas que se habían escrito en ese periodo, y bueno, pues la recuperé, y entre todo eso pues pude reconstruir una historia muy fideligradamente. O sea, para reconstruirla, para recuperar esta memoria, no estáis solos, hay más personas que luchan para que historias como la de tu padre no caigan en el olvido. Ana Barrena forma parte de Memoriaren Bideak, la asociación que desde hace 2 décadas investiga lo que ocurrió en esos 17 kilómetros de carretera. Ana, egunon. Egunon. ¿Cómo llegas tú a esta historia y por qué decides empezar a organizarte? Bueno, comenzamos en el 2003 más, a través de nuestro compañero Fernán Mendiola y Edurne Beaumont, que son los que investigaron y sacaron el libro de esclavos del franquismo en el Pirineo. Pero la curiosidad fue que era Fernán el profesor de mi hijo, y entonces les habló de la investigación que estaban haciendo. Esto se valora, hay que valorarlo, porque implicarse un profesor hace 20 años en esta historia pues es muy necesaria, y la verdad que tuvo mucho valor para hacerlo. Entonces mi hijo me lo transmitió y yo lo recogí. Entonces, bueno, hablé con él y con Fernán, y entonces pues Fernán organizamos una charla en Burgui, y de ahí salió. Hicimos la reunión, fue muchísima gente, la gente alucinó, porque es curioso, fueron 2.500 prisioneros los que pasaron y nadie sabía nada. Entonces, pues luego también se proyectó un documental que había grabado Fernán y Edurne en las investigaciones y de desafectos, y lo pusieron. Y entonces la gente pues no abrió la boca, ni respiró. O sea, tocó mucho. Y luego pues también había gente de Salazar, porque esta carretera une 2 valles, ¿Sí? Roncal y Salazar. Entonces, personas de Salazar que hablaron por primera vez, que les dejaban alimentos en las cunetas, ¿no? A los prisioneros, y cómo eran amenazados por sus vecinos, que les iban a denunciar por
lo que hacían, ¿no? Y ahí comenzó Memoriar en Videac, y en aquella reunión, en aquella charla, salió la idea de hacer un monolito. Y claro, pues enseguida lo recogimos, claro. Y así fue. Y ahí comenzó Memoriar en Videac. No os penséis que fue nada fácil, porque pensábamos que después de 60 años, pues, en fin, sería una cosa más llevadera, pero no fue nada fácil. Tuvimos muchas zancadillas y, bueno, con la moral baja, de seguir, de no seguir, pero bueno, pero lo conseguimos. Sí. Sí, y aparte de ese monolito instalado en el año 2004 en el Alto del Puerto para recordar a esos prisioneros, en el 2023, como decíamos, impulsasteis la primera querella por trabajo esclavo, después de haber documentado, por ejemplo, el asesinato de 3 prisioneros acusados de intento de fuga y de otros 8 presos republicanos que estuvieron en hospitales militares por enfermedades y accidentes provocados por ese trabajo. ¿Por qué decidisteis hacerlo? ¿Qué delitos denunciabais? ¿Y qué sentisteis cuando no la admitieron? Bueno, pues esta querella ha sido reciente, ¿vale? Entonces, bueno, la querella la presentaron los familiares, que entre ellos está Valen, que es el que ha hablado, y bueno, 12 familiares de los prisioneros que estuvieron ahí, que han crecido con nosotros durante 20 años. Se presentó pues porque, bueno, en principio, por dar a conocer, porque los trabajos forzados son totalmente desconocidos y como que no se tienen en cuenta, y porque hay muchas cosas por hacer y por reconocer, y bueno, pero como está la ley de amnistía, pues todo prescribe. Entonces, bueno, la verdad es que en un principio un juez le dio carta abierta y tienes un soplo de esperanza, ¿no? Pero bueno, luego estos juegan así al poli bueno y al poli malo. La otra persona lo tiró para atrás, pues con el tema de simplemente lo que ponía era que prescribía. Sí que es cierto que están esas personas que hicimos exhumación de hace, no sé qué años hará, pues yo que sé, 12 o 13, de una persona que tuvimos la suerte de trabajar con la Sociedad de Ciencias de Aranzadi, y bueno, era de Extremadura, bueno, pues y luego otros 2 que también eran prisioneros, que no los hemos podido recuperar, pues porque, bueno, se han modificado los cementerios, igual queriendo, los huesos estaban ahí, pero se deshicieron de ellos, a ver, no conseguimos recuperar. ¿Qué sentimos con la querella cuando salió que no? Pues la verdad que, bueno, es algo que como que te lo esperas. Sabes cómo está la justicia, sabes, o sea, es que no nos pilló de sopetón, pero lo que sí nos ha dado más fuerzas es para seguir adelante y recurrir a la ONU. Bueno, pues a ver si la ONU sí hace caso de la reivindicación de tantas familias y asociaciones memorialistas, de historiadores y documentalistas que siguen avanzando para sacar a la luz los abusos de este periodo, claro, como estamos viendo hoy. Eso, hay que hacerlo, y bueno, ese es nuestro legado, ¿sabes? Y nuestra responsabilidad. Y bueno, y tenemos que estar ahí y seguir adelante. Y como decían ellos cuando estaba, porque se recuperaron en el archivo del Ayuntamiento de Vidangoz, se recuperaron 16 nombres, eran 16 prisioneros, que eran los que estuvieron ahí desde el 2004. Entonces, ellos han estado durante un montón de años contando la verdad, que eso es muy importante, porque la verdad está censurada, y que no caigan en el olvido, y que ellos se han sentido, o sea, muy arropados y con muchas ganas cuando hablaban, porque veían que el primer homenaje que hicimos fueron 600 personas. Y entonces, pues ellos, como no sentirse importantes, sino reconocidos, ¿no? Y poder hablar y que la gente les escuche, y eso fue muy, muy importante, esos 16 prisioneros y familiares, mujeres también. Y bueno, la verdad que
lo que decían pues era muy duro. Y luego, pues claro, también tenemos que decir que cuando nosotros comenzamos con esto, no nos apoyó nadie del Valle, ¿vale? Y eso lo tengo que decir. No nos apoyó más que un ayuntamiento. O sea, y luego pues sí que la gente de Salacenca pues apoyó más, y colaboraron más en el monolito, porque el monolito que hicimos, con toda la investigación que habían hecho nuestros compañeros, pues estaban de las zonas, ¿no?, que habían estado, Sevilla, Asturias, Cataluña. A ver, entonces pedimos dinero, ¿sabes? Porque nosotros comenzábamos entonces y no... Entonces pedimos dinero para el monolito y nos dieron en muchos ayuntamientos, menos en Nafarroa. A ver, te quiero decir que aquí no, nadie ha hecho una mano en esto, ¿no? Entonces, bueno, pues los primeros homenajes también nos hicieron el vacío. Y, bueno, y aún a día de hoy sigue habiendo pintadas fascistas de vez en cuando que tenéis que limpiar del monolito. Ana Barrena, Valen Esteban, muchísimas gracias, es que ricasco. Sí, Suri. Juan Carlos, ¿esto cómo habría que recordarlo y repararlo? ¿Hay mascarillas en marcha? Pues en torno al trabajo forzado es la única que se ha hecho y ya nos han relatado cómo va la cosa. Mientras esté el freno de la ley de amnistía, pues todo va en vía muerta. Y eso es voluntad política a acabar con esa situación. El Parlamento español es quien puede revertir esa situación. Entonces, en torno al trabajo forzado es la única que se ha hecho hasta ahora. Hay algunas regiones en las que sí se ha avanzado un poco más en memoria histórica. En mi caso, a mi abuelo le reconocieron 2 de los 7 años de trabajos forzados que vivió. Le pagaron 4.000 euros, pero cuando había muerto. Se lo pagaron a mi abuela. ¿Esto cómo habría que repararlo para que las familias se sientan de verdad, bueno, reconocidas? Muy buena pregunta, porque claro, por ejemplo, cuando hubo con el gobierno de Felipe González unas ayudas a quien había pasado por prisión, al menos 5 años, y hubo una serie de ayudas. Pero, por ejemplo, el paso por batallones de trabajadores y demás siempre se había negado, porque como se asociaba al servicio militar, pues no... Un limbo, ¿no? Sí, que es además reconocer el marco político que te está dando la dictadura, es darles legitimidad a lo que ellos te habían dado, ¿no? No se reconoce, ¿no? ¿Cómo reparar el trabajo forzado? Pues podemos mirar a Alemania, por ejemplo, que creó una fundación para investigar, para apoyar, y tú estás viendo cómo se les ha exigido a las empresas, por ejemplo, empresas que participaron del trabajo forzado, abrir sus archivos, financiar publicaciones e investigaciones. En Argentina también se ha avanzado en reparación de trabajo forzado, pero claro, hay las leyes de memoria de 2007 y 2022. La de 2007 dejaba entrever algo de la realidad, la del 22 ya habla del trabajo forzado, sí que no tiene un artículo concreto, pero se habla de impulsar, favorecer, pero claro, si no marcas la pauta, legislas y ves lo que tienes que hacer, pues claro, no se reconoce una responsabilidad patrimonial del Estado, que sería que el Estado se hiciera responsable de eso y tuviera que, pues, reparar económicamente o obligar a las empresas que se beneficiaron a participar de esas reparaciones, ¿no? Como ocurre en el contexto alemán, ¿no? Estamos muy, muy, muy lejos de eso. Por lo menos, al menos, se ha avanzado en las reparaciones, digamos, simbólicas, pero que, como bien estamos viendo, el arranque es la sociedad civil, el movimiento memorialista, que han impulsado todas estas iniciativas de dignificar, de colocar un monolito, de hacer un homenaje. Y bueno, aprovecho que no ha salido, lo digo de paso, Memoria en Vida, que es el único colectivo que en todo el Estado lleva 20 años haciendo un homenaje concreto a los trabajadores y trabajadoras forzadas, porque también hubo una realidad femenina de todo este contexto. Y que yo invito a todo el mundo a que vayáis ahí al Alto de Vidangoz, una vez al año. El homenaje es muy popular, muy horizontal, sí que hay apoyo institucional actual del gobierno navarro. De hecho, ese monolito y esa carretera está reconocido por una ley de lugares de memoria concreta de Navarra, o sea que ya se ha avanzado en exigir que las instituciones se impliquen, pero es un homenaje que os invito, que es precioso, que mantiene la memoria de los trabajadores, además conectado con luchas actuales, porque está muy vinculado, ¿no? El tema de la desposesión absoluta de tu mano de obra, desposesión de tu libertad, la desposesión de tu capacidad de movimiento. Entonces el colectivo lo vincula con el fenómeno migratorio,
con el fenómeno del exilio, con el fenómeno de la cautividad en general, con el feminismo, con las redes de apoyo de familiares a lo largo de la historia. Yo os recomiendo que a falta que muchas veces de voluntad política institucional, siempre están ahí los movimientos y siempre están las asociaciones, como bien ha demostrado Ana Barrena de Memoria en Videac. Y lo has citado también, las mujeres fueron forzadas a trabajar. ¿Cuál fue su papel en este...? Ahí la cuestión es muy interesante porque, claro, había una especie de no contrasentido, porque tiene todo el sentido. Claro, el franquismo viene a llevar a las mujeres a su lugar desde su lógica, que es: vosotras tenéis que ser el ángel del hogar, cuidadoras, etcétera. Claro, ¿qué haces con las mujeres que están cautivas? No, como no había mujeres soldados, sobre todo pronto vuelven de los frentes, las mujeres republicanas, etcétera. En el fenómeno concentracionario no está eso tan presente, pero en el carcelario, lo que nunca salían a trabajar de las prisiones, que esto es algo muy importante tener en cuenta. Lo que se hizo fue habilitar espacios dentro de las cárceles de mujeres para que hubiera talleres y estuvieran cosiendo. Y entonces puedes hacer el seguimiento. Por ejemplo, lo hemos investigado mucho en la cárcel de Segovia, sobre cómo, pues, a lo mejor para la propia Renfe estuvieron cosiendo como forros para los cabeceros. Por eso digo muchas veces el trabajo que es imposible hoy ver materialmente, pero estaban ahí esos talleres de mujeres trabajando y también pues rebajando su condena a través de ese trabajo. ¿La ley de memoria histórica ahora es suficiente? Por ejemplo, si miramos al plan de resignificación del Valle de los Caídos, ¿a ti qué te parece ese plan? Buena pregunta y mucho debate en torno a la cuestión. Creo que también se ha conseguido poner el foco en el tema de la cruz, por ejemplo, que es algo que en los colectivos memorialistas, por ejemplo, el Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid, el Foro Social en la Sierra, en Guadarrama, llevan años y años en la Puerta del Valle, cada 20N y más de una vez al año, reivindicando la demolición de la cruz, la resignificación, etcétera. Y claro, a veces con la cruz, vuelvo a lo de antes, nos siguen nubilando de qué hay debajo de la cruz. Vale, ya salió Franco, pero el espacio pues hay que intervenirlo, hay que ser ambiciosos. Y claro, a veces se habla de, bueno, pues un centro de interpretación de la guerra. Claro, pues hay quien va más y dice, no, tendría que ser pues un lugar, en vez de peregrinación fascista, pues de conmemoración antifascista a nivel de otros memoriales europeos. Y está bien que elaboremos desde aquí, pero también podemos mirar fuera de qué se hizo en determinados contextos para cómo resignificar ese espacio, despojarle de todo lo que le ha hecho ser hasta hoy lo que es. Porque el Valle sale Franco, pero sigue igual, estaban ahí los benedictinos protegiendo, ahora ha habido cambios, pero evidentemente todo pasa también por la identificación de quién está ahí, que sepamos con nombres y apellidos quiénes están ahí enterrados y de verdad darle un contenido de memoria democrática en 2025. Con ese mensaje nos quedamos para este 14 de abril, una verdadera memoria democrática, recuperar los nombres, las vidas, la tragedia que vivieron esos hombres y esas mujeres en los batallones y en los destacamentos de trabajo forzado. Juan Carlos García Funes, autor de Desafectos, que recoge toda esta historia, gracias por traerla hoy aquí. Muchísimas gracias a vosotros. Nos vamos a tomarnos el descanso que creo que nos hemos ganado porque la actualidad no nos da tregua, así que vamos a decretarla nosotros. Que descanséis también vosotros y vosotras, salud y república. Y que la radio os acompañe.